aplicaciones que hablaban distintas cosas entre ellas, me sirve como un canal de traducción de mensajes, pero por otro lado es un canal concentrador. Entonces es un canal concentrador que se preocupa por el cómo integrarse, pero no el para qué. De golpe empiezo a perder idea sobre discovery entre servicios. Si un servicio necesita algo particularmente de otro servicio, no puedo hacer esa conexión directa. Tengo que pasar sí o sí por esa capa intermedia que me genera una especie de acoplamiento, porque si esa capa se cae es un punto único de falla y la arquitectura no se comunica. Entonces, bien, surgen los microservicios como pequeños componentes. Fíjense, la granularidad es un poco más fina, no habla de granularidad fina con respecto a los servicios, y por eso el concepto de micro, ¿no? Porque empieza a buscar desacoplar más esa lógica e incluir funcionalidades pequeñas, bien cohesivas, o sea, solo cumple una responsabilidad en particular, bien delimitado, ¿no? Hablamos de lo que es segregación de responsabilidades, empezamos a tener una arquitectura con decenas o hasta cientos de componentes que cada uno responde a una funcionalidad puntual. Y tiene autonomía total, porque cada uno de estos componentes lo puede tomar un equipo distinto. Vamos a ver que habilita un nuevo modelo de trabajo en este nuevo paradigma, y tiene independencia de evolución y de despliegue y de escala. Entonces estamos hablando ya de que cada una de esas cajitas se puede tratar por separado en cuanto a lo que es el ciclo de vida del software, ¿no? Es algo muy importante. Bien, una definición, digamos así, un poco más técnica de lo que son microservicios. Esto se sacó del sitio microservices.io, que habla bastante sobre este tema. Y esta otra la hizo un referente muy importante de la industria que trabajó en esos lugares, Adrian Cockford. Bueno, hablamos primero de patrones que se cumplen en estas dos definiciones. Primero hablamos del bajo acoplamiento, ¿no? O casi desacoplamiento. ¿Qué significa? Que puedo actualizar, cuando hablo de desacoplamiento, es que puedo actualizar pedacitos de aplicación en forma independiente y ninguno afecta al otro. Eso es un desacoplamiento, la definición básica. Después hablamos de que son servicios que están comunicados de alguna forma. Bien, hablamos de que hay una red en la que los servicios pueden tener descubrimiento sobre sus servicios que están alrededor y conectados sobre una red común. Particularmente, el esquema, hay muchos esquemas de integración cuando pensamos en microservicios, pero uno de los más conocidos es el de APIs, ¿no? Cuando hablamos de comunicación sincrónica entre estos componentes. Y finalmente, hablamos de los que son dominios bien delimitados, ¿no? Las funciones están bien autocontenidas y cada uno de estos componentes sabe qué funcionalidad ofrece y el que solicita sabe a quién pedirle cada cosa, ¿no? Está bien delimitado. Algunos beneficios que me da pensar en microservicios: escalabilidad por su tamaño acotado y su independencia de despliegue. Hablamos de un esquema en el que cada uno de esos componentes escala por sí solo. Se puede generar varias copias de varios de estos componentes. Además, cada uno de ellos maneja su propia persistencia, por lo cual estaríamos entrando en un problema de desincronización de repositorios de datos. Esta escalabilidad llevada al máximo nos lleva a tener un entorno de alta disponibilidad, ¿no? Que es lo que siempre buscamos cuando diseñamos uno de los atributos de calidad de cuando diseñamos arquitecturas modernas. Bien, hablamos de modificabilidad. Modificabilidad porque cada cambio, por más mínimo que sea, puede ser desplegado en cuestión de muy poco tiempo. Hablamos de agilidad, porque si a esto le sumamos ciclos de entrega continuos en el ciclo de vida del software, estamos hablando que podemos liberar funcionalidades en cuestión de días o semanas. Y hablamos de dominios claros. Esto que decíamos, vamos a ver que esto habilita una nueva cultura de trabajo colaborativa en el que cada uno de los equipos trabaja sobre un pedacito del negocio y entre todos alineados a un objetivo común. A uno de los desafíos que surgen de pensar en microservicios, porque no todo siempre es color de rosa en la arquitectura, ya lo sabemos. Por un lado, al tener una arquitectura distribuida con muchos componentes, tenemos que empezar a pensar en otro tipo de cosas, en la que Andrew va a hacer mucho foco. Por ejemplo, performance, resiliencia, robustez, digamos. Estos sistemas distribuidos se crean para ser diseñados para fallar. Se sabe que se va a fallar, entonces se crean un montón de estrategias, todo el mundo de chaos engineering, todo el mundo de circuit breaking y un montón de estrategias que nos van a ayudar a llevar nuestros sistemas a un rendimiento superador, ¿no? A tener un esquema bien robusto. Consistencia eventual, ¿no? Cuando hablamos de transacciones de negocio, todo lo que implica transacciones distribuidas es muy complejo, ¿no? Ni hablar si tenemos aplicaciones que están replicadas, con lo cual es un desafío muy grande a cubrir. Complejidad operacional, de golpe pasé de desplegar un solo componente cada 6 meses a desplegar cientos en una semana. Entonces eso trae una complejidad aparejada que podría, como están todos conectados, podría comprometer la salud general del sistema, ¿no?
Y por eso... Uy, bueno, no, para atrás. ¿Uno para atrás? Sí, sí, por favor. Gracias. Para atrás, para atrás. Ahí está. De la mano de la complejidad operacional viene la observabilidad, ¿no? Temas como logging, tracing y monitoring son súper importantes en este tipo de arquitecturas. Esto hablando desde lo técnico, pero también hay un tema cultural que las empresas tienen que tener cierta madurez en los equipos para adaptarse y meterse en este mundo de microservicios. Ahora sí, voy a presentar un escenario súper simple, paso a paso, de cómo podríamos llegar a imaginar un desacoplamiento de un sistema monolítico en microservicios. En este caso es un e-commerce, tiene simplemente las capas lógicas de la arquitectura, tiene la persistencia, la lógica de negocio, distribuida en 3 módulos de usuario, cuentas y pedidos. Tiene una UI donde va a mostrar todo lo que ofrece el store, digamos, para vender, accedida por el browser por medio de un usuario. Entonces, primer tip que se da acá es cada nueva funcionalidad que yo quiero agregar no va en el monolito, porque eso no escala. Entonces, primera funcionalidad ya tengo que pensar en agregarla aislada. Como va a requerir integrarse con el monolítico, bueno, voy a tener que buscar alguna estrategia. En este caso elegimos, bueno, ACL por un tema de simplicidad, pero podría ser cualquier estrategia de autorización entre componentes, ¿no? Porque ese microservicio, por algún motivo, va a necesitar cosas del módulo de usuario. Por eso es que tenemos ese vínculo y va a existir mientras tengamos un monolito. Próximo paso. Tengo que empezar a sacar módulos de acá y llevarlos en forma aislada y conectadas. ¿Cuál agarro? Bueno, hay muchas estrategias para esto, hay muchas escuelas incluso. Algunos dirán que agarramos el más simple, porque es más fácil y luego más rápido. Otros dirán agarramos el que es más importante para el negocio, pero muchas veces ese componente es el que está más acoplado, por lo cual es más difícil. Muchos dirán agarro los microservicios de borde, los que tienen menos funcionalidades conectadas con el resto. Bueno, en este caso, por un tema de así simplicidad, agarramos el de usuarios, ¿no? Está un poco explicado, pero les comentaba recién. Y lo que hacemos es dejamos simplemente una capa de acceso, ¿no? en el monolítico, cosa de que los módulos internos pueden seguir comunicándose con esa interfaz, y esa interfaz delega la funcionalidad en el microservicio. Ya digamos que lo que es la capa de interfaz con los servicios, por medio de, ya vamos a ver qué, se conecta con todos los microservicios que van a estar distribuidos. Bien, y así vamos a seguir. El de pedidos, de vuelta, conectado contra ese cliente, y el de cuentas, hasta que terminemos. Y eventualmente ya, cuando tenemos todo desacoplado de ese monolítico, los da a nivel de datos también, ¿no? Cada uno tiene su propia base de datos, ya es hora de poder deshacernos del monolítico de una vez por todas, ¿no? Ya vamos a empezar un esquema así, en el que tenemos nuestra UI, que sigue desacoplada a la lógica de negocio, y tenemos cada componente intercomunicado entre ellos con su propia persistencia. Acá llegaríamos al final de este desacoplamiento, digamos, o llegaríamos al estado que uno desearía si pensamos en microservicios. ¿Venimos bien? ¿La pregunta? Sí. Bien. Entonces, ¿de qué se trata este nuevo paradigma en el que los servicios se comunican por APIs, ¿no? Ya pasé de un SOAP a APIs, y los monolíticos ya empiezan a pensarse como componentes distribuidos, desacoplados y cohesivos? Bueno, hay un montón de otras cosas, que son las aristas que les comentaba al principio, que me van a habilitar este nuevo pensamiento, este nuevo paradigma de despliegue. Uno es el proceso del ciclo de vida del software, ¿no? Pasamos de un modelo bien de cascada, tradicional, a un modelo de entrega continua. Después tenemos la parte de despliegue, pasamos de tener un servidor, una máquina virtual, en un lugar en particular, a tener un modelo cloud orientado a contenedores. Lo vamos a ver. Y finalmente, como el cloud es hoy quien habilita a que todo esto suceda, ¿no? Vamos a repasar un poquito de cada una rápidamente. Cuando hablamos de CI/CD, hablamos de una metodología que se hizo muy popular hoy en día, que es la de metodología DevOps, ¿no? Que es un conjunto de prácticas que asegura que varias disciplinas dentro de un equipo participen en el punta a punta de la aplicación, desde que se concibe la idea, se baja un requerimiento funcional hasta que esa idea llega viva a un usuario, ¿no? Bueno, acá hay un poco las tecnologías involucradas, algunas de las tecnologías involucradas. Este proceso, el principal objetivo es minimizar el time to market, es decir, llegar más rápido, ¿no? Porque la idea es que sea ágil, minimizar el time to market, que sea ágil, que sea veloz, poder cumplir todo ese ciclo de etapas, que sea automatizado en lo más posible para minimizar los riesgos y que sea colaborativo, porque un montón de disciplinas van a trabajar bajo esta misma metodología, ¿no?
riesgos mínimos porque hay poca o tendiendo a poca intervención humana. ¿Cómo sería esto si lo comparamos con cómo se hacían delivery en monolíticos? Monolíticos acá tenemos en forma vertical todos los roles que podrían participar de este proceso: product owner, desarrollador, todo lo que es UX, QA, DBA, base de datos, toda la parte de administración de lo que es la parte dura del hardware. Si tuviéramos que hacer un delivery a nivel monolítico, tenemos que trabajar todos coordinados, porque el componente es uno solo y se despliega todos a la vez, todos nos ponemos de acuerdo, hacemos un evento especial, todo es así. Ahora, si ya empezamos a pensar en microservicios, podemos empezar a desacoplar un poco lo que es la administración de los sistemas de lo que es el diseño y el desarrollo y la calidad también, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos ahí gente de calidad. Entonces podemos empezar a jugar con tener un montón de equipos de producto. Cada uno va a agarrar un pedacito de esos componentes que llamamos microservicio, y no necesariamente vamos a tener tanta gente de plataforma. Podría que sí o podría que no. Pero este desacoplamiento es interesante porque de golpe yo puedo empezar a jugar con tener muchos equipos de acá y tener un pool de gente que se dedica exclusivamente al mantenimiento de la plataforma y cuyo principal objetivo es hoy brindar facilidad y simplicidad a la gente que trabaja acá para poder desplegar código rápido, y punto 2, mantener un sitio lo más robusto y resiliente posible y que tenga la mínima cantidad de fallas, ¿no? Es interesante esto, cómo se desacopla, y tenemos evidenciado en la industria un modelo muy conocido, que es el modelo Spotify, que muchas organizaciones hoy lo adoptan, con algunas variaciones, a veces no tanto el tal cual, pero este modelo Spotify presenta esta idea de tener squads multidisciplinarios de trabajo que pertenecen a una tribu, como tenemos dibujado por allá, que son autónomos, pero bajo un mismo objetivo común. O sea, están alineados, pero tienen cierta autonomía sobre cada uno de esos microservicios y se van a encargar desde que el microservicio se concibe, se diseña y se desarrolla hasta que se pone en producción por su cuenta. Obviamente, solicitando necesidades al equipo de DevOps o de SRE, también como se conoce, Site Reliability Engineer. Pero es interesante la frase que ponen, como la alineación, ¿no?, hacia un objetivo común permite que haya autonomía. Siempre teniendo en cuenta que cada uno podría trabajar con su propia metodología de trabajo, pero todos, como un todo, deberían cumplir ciertos objetivos de negocio, digamos, en forma armoniosa. Es importante que también esta metodología define equipos o chapters o guilds también, que son de varias tribus o varios squads de trabajo distintos, para tratar temas que son concernientes a toda la arquitectura, que los conocemos como cross-cutting concerns, digamos, todos temas, por ejemplo, seguridad, logueo y trazabilidad de aplicaciones, autenticación, bueno, un montón de cross-cutting concerns que afectan a toda la arquitectura, con lo cual yo voy a necesitar un equipo cross a todos esos squads que esté trabajando sobre esas iniciativas. Bien, vamos a poner sobre esto. Bueno, si tuviéramos que poner un ejemplo en hoy cómo se trabaja con este modelo, un ejemplo, por ejemplo, una fintech, lo que hacemos es segmentar el negocio y pensarlo como pequeños equipos. Uno trabaja en tarjetas de crédito, uno trabaja en préstamos, uno trabaja en cuentas de personas, uno trabaja en cuentas de empresas, y así podríamos seguir con todos los instrumentos financieros. Volviendo un poquito al anterior, habíamos hablado que desacoplábamos la parte de administración de la plataforma de la parte de desarrollo de funcionalidades de negocio. Esa API, que le pusimos acá, API, no sé si se llega a leer, es interesante porque esa API debería ser software, en definitiva, que se empieza a promover a los sistemas, ¿no?, que los maneja el equipo de plataforma. Entonces, ¿cuál es la mejor abstracción hoy para pensar esa API entre un equipo de desarrollo y calidad de software y un equipo de plataforma? Es un paquete de software. Y ahí es donde entra en cuestionamiento el concepto de contenedor. El concepto de podemos trabajar los dos equipos sin roces en un mismo esquema de entrega continua, teniendo como interfaz un contenedor. Yo como desarrollador finalizo, me pasé un montón. Santi, si puedes. Luego atrás. Ahí está. Tema del mouse. ¿Uno más? ¿Uno más? Ahí va. Yo como equipo de desarrollo puedo armar mi aplicación, montarlo en un contenedor porque tengo conocimiento de cómo hacerlo y me abstraigo de un montón de detalles de infraestructura que no necesito, y como plataforma sé los detalles de infraestructura pero me abstraigo del código fuente que está dentro de esa aplicación. Entonces tengo el esquema armonioso ideal para los dos equipos. Sí, está bueno. Interfaz perfecta. Sí, dale. Bueno, no voy a explicar mucho detalle qué son los contenedores, pero en definitiva es una versión
liviana, standalone, de lo que es una máquina virtual. Digamos, tiene un montón menos de capas, como pueden ver ahí, justamente para facilitar lo que es la portabilidad, ¿no? Tener un poco de código fuente, un poquito de un sistema operativo, librerías, lo necesario para ejecutar una aplicación en cualquier sistema operativo de base, cualquier infraestructura de base que yo tenga en la organización. Me salgo del hipervisor, me salgo de los sistemas operativos guest, como le dicen, ¿no? Pienso solamente en tener una capa de engine de contenedores que sigue un estándar, ¿no? Todos los contenedores hoy siguen un estándar, que es el estándar OSI, Open Container Initiative. Entonces yo podría desplegar contenedores en cualquier infraestructura de base, ¿no? Por eso hablamos de portabilidad, flexibilidad y, obviamente, habilita la agilidad y escalabilidad que estábamos buscando con los microservicios. Poder escalarlos por separado, poder generar copias de estos contenedores de una forma súper fácil. Bueno, y velozmente, porque lo despliego y arranca mucho más rápido como el conector, ¿no? Y hay un concepto muy importante atrás de esto que es la inmutabilidad. El contenedor surge desde la inmutabilidad. Dice, es preferible matar, romper un contenedor y volver a generarlo si hay problemas, que meterse al contenedor y ver qué problema hubo, ¿no? Nace con ese concepto. Entonces, si el ciclo de vida, digamos, el CI/CD, tiene fallas en el despliegue del contenedor, no importa, se vuelve a arrancar, se arregla los cambios y se despliega de vuelta, porque es rápido. No me tengo que meter a ver qué pasó. Eso es un poco uno de los conceptos atrás de todo este nuevo paradigma, que es muy importante y que hoy en las plataformas se respeta bastante. Bueno, acá dejo algunos guías o recomendaciones a la hora de diseñar contenedores. Se llama 12 Factor App. Digamos, hoy cuando se piensa en contenedores y en cómo diseñar el código dentro de un contenedor, tenemos que respetar o intentar respetar gran parte de esto. No voy a entrar en detalle, pero son un montón, los pueden buscar. El tema de cómo manejar las dependencias, cómo vincular aplicaciones a puertos en particular, cómo manejar el código fuente segmentado por ambientes, lo mismo la parte del despliegue. Bueno, allá arriba habla mucho de poder simular ambientes similares entre lo que es productivo y no productivo. Con el contenedor es muy fácil, simplemente es escribir el mismo manifiesto del contenedor y va a funcionar de la misma forma en los dos ambientes. Bueno, monitoreo, observabilidad, ¿no? Entre otros. Y este es muy importante, el disposability, ¿no? El hecho de poder pensar en la inmutabilidad. Cada contenedor se muere y se crea de vuelta y eso no genera un costo en sociedad. Ahora bien, esto es una imagen de la cantidad de microservicios que hay en Uber, por ejemplo, ¿no? No se llega a ver, pero es una herramienta de observabilidad que está mostrando que tiene miles de contenedores todos juntos. Entonces, en este tipo de situaciones, o en este tipo de escenarios, empieza a haber otro tipo de interrogantes. No solo, bueno, cómo funciona un contenedor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la solución necesita escalar y soportar distinta carga? Bueno, ya vimos que el contenedor no da escalabilidad, no pasa nada. ¿Qué pasa si la solución necesita persistir información? Perfecto, tenemos bases de datos separadas por cada contenedor, son volúmenes, se llaman volúmenes, soportados. ¿Qué pasa si la solución necesita poder replicarse? Escala, no hay ningún problema. Con un contenedor lo podríamos hacer en la teoría. Ahora, ¿qué pasa si la solución necesita poder reiniciarse ante fallos? Lo soporta. El contenedor es disposable, como acabamos de decir recién. Y si la solución necesita conocer a otras para saber con quién comunicarse, ahí ya empieza un poco el problema. Porque si yo despliego 10 contenedores separados, aislados, y me meto en un contenedor y me quiero comunicar con el contenedor 6, y va a ser muy difícil, no sé quién es, tiene un IP, asignación dinámica, o un DNS que puede cambiar, no sé. Y no tengo a nadie que mantenga ese listado de tal persona tiene tal IP y tal dirección, comunicate, y ofrece tal funcionalidad y tal otro ofrece otro. Entonces se empieza a complicar con un esquema de contenedores sueltos. No lo soporto. Y finalmente, algo que vamos a hablar mucho en la próxima charla, ¿qué pasa si necesito poder generar copias de mi aplicación y distribuir el tráfico equitativamente o con algún algoritmo de distribución de tráfico para que todas respondan de la misma forma? Y lograr en algunas consultas, no en todas obviamente, idempotencia. Bueno, va a ser un poco más difícil. Porque yo tengo 3 contenedores que son copias, pero me falta alguien arriba que pueda arbitrar ese tráfico y decir, mandá tanto acá, mandá tanto allá, son 3 copias, conozco que son 3 copias de la aplicación, está todo bien, podés distribuir. Tampoco lo soporto. Entonces, ahora es donde empezamos a pensar en un orquestador. En un orquestador. Es un componente que va a estar arbitrando todo el tráfico, cómo escalan, cómo se despliegan estos contenedores y cómo se comunican entre ellos, armando una red interna. Eso es un orquestador.
y particularmente Kubernetes. Soy el orquestador estándar de facto en la industria. La verdad que como verán, la definición es bastante compleja, ¿no? Tiene como 5 renglones. Acá vamos a descomponer un poco para explicar bien qué quieren decir con esto. Kubernetes es una plataforma de código abierto, orquestación de contenedores, OSI, lo que es el estándar de contenedores. Maneja la planificación, despliegue y escala de un conjunto de máquinas, ¿no? Contenedores, gestiona la carga de trabajo activamente para que su estado coincida con las intenciones del usuario. Eso es un tema muy importante. Ahora vamos a ver. Utilizando el concepto de etiquetas y pods, agrupa contenedores que forman una aplicación lógica para un manejo y descubrimiento sencillo. Entonces, tenemos 5 aristas sobre esta definición. 1. Sistema de orquestación. Como decíamos recién, los contenedores por sí solos no pueden orquestarse y conocerse entre todos, necesitamos a alguien que lo haga. Es Kubernetes. 2. Kubernetes sirve para ejecutar contenedores, nada más. No tiene otra ciencia. Vos le decís tal contenedor ejecutarlo acá y él lo hace. 3. Planificación de despliegue y escala. Kubernetes ofrece algunas funcionalidades de no solo desplegar un contenedor en un lugar, que lo puede hacer cualquiera con un comando, sino también planificar dónde es el mejor lugar dentro de su clúster, dentro de sus nodos, dónde es el mejor lugar para que esté ese contenedor, por qué, ¿no? Y cómo escala ese contenedor, si escala ahí o escala en otros servidores, ¿no? Pensando en un clúster de muchos servidores. Voy a ir al 5, voy a saltar que me sirve por la explicación. El 5 es manejo y descubrimiento de pods. Ahora vamos a ver lo que es un pod, pero los contenedores es fácil que se vean entre ellos. Hay un sistema de nomenclatura interna, un DNS interno, podríamos decir, en Kubernetes, en donde contenedor 1 llama a contenedor 2 y el nombre es fácil de aprender, es fácil de entender y fácil de usar. Y finalmente, estado deseado, esto se arrastra en la inmutabilidad que manejan los contenedores y es poder decirle a Kubernetes: te paso un manifiesto en formato YAML, que es un formato que se usa bastante también, y te digo qué requerimientos tiene esta aplicación para ser ejecutada. Por ejemplo, cantidad de recursos, por ejemplo, variables de entorno de una aplicación que difieren de cada entorno, o sea, por ejemplo, con quién me comunico, el tipo de storage que guardo, un montón de lo que el usuario desea que pase con su aplicación. Por eso hablamos de inmutabilidad. Es un manifiesto que se lo mandamos a Kubernetes y Kubernetes va a intentar llegar a ese estado. Va a detectar que el estado actual, en el que hay una réplica de la aplicación, por ejemplo, difiere del estado deseado, porque yo le pedí 3, y va a intentar desplegar 2 más. ¿No? Por eso hablamos de estado deseado y de la inmutabilidad y de cómo se relacionan para poder llegar a un estado que el usuario declara como que es el que quiere que pase con su aplicación. Esto es muy importante. ¿Puedes explicar un poquito eso de las pods? Ahora bien. Entonces, dicho esto, cerramos la triada de la arquitectura en 2 capas, ¿no? Desde el punto de vista de diseño con los microservicios, desde el punto de vista de despliegue con los contenedores y desde el punto de vista de orquestación e infraestructura de base con Kubernetes. No se olviden, Kubernetes es un PaaS, o casi siempre se usa como un PaaS, ¿no? Como una plataforma, como servicio en la nube, que simplemente ofrece nodos de cómputo donde yo ubico mis aplicaciones, mis microservicios o contenedores. Ahora bien, ¿cómo ejecuto una aplicación en Kubernetes? Que es un poco la pregunta que me hacían por ahí recién. Se llama pod. Pod es el nombre, la mínima unidad de ejecución que maneja Kubernetes y es donde yo voy a poder colocar uno o más contenedores. Uno o más, fíjense en la imagen. Tengo 2 contenedores con un volumen de datos compartido o no. Yo podría poner la cantidad de contenedores que sea. Usualmente se ve la relación 1 a 1, usualmente cada pod maneja un contenedor aplicativo, pero hay algunos escenarios y patrones donde me sirve. Por ejemplo, si yo quiero que todos mis contenedores generen logs o generen métricas de la misma forma, podría meter otro contenedor que sea igual en todos para generar una métrica estándar y tener un lineamiento de arquitectura de cómo quiero que mis aplicaciones generen logs, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy gracioso el concepto porque pod en realidad es cápsula, ¿no? En inglés, pero el logo de Kubernetes, no sé si lo han visto, es un timón, ¿no? Está muy relacionado con temas del mar. Y hay algunas que dicen que el origen también del nombre es pod como grupo social de ballenas, ¿no? Es muy común escuchar pod of whales, son conjunto de ballenas, y obviamente los contenedores Docker se diseñan con ballenas, ¿no? El loguito es una ballena, con lo cual tiene sentido que algunos piensen que por eso viene el nombre pod.
Pero en definitiva, estamos hablando de encapsular un contenedor, por eso se llama. Ahora bien, yo genero un pod, lo tiro en Kubernetes y funciona, ya está. No. Tengo un montón de otros objetos, vamos a hacer una breve descripción de cada uno, nada más, porque es muy largo si no. Pero, para que vean, esto es el universo de objetos, abstracciones que me da Kubernetes para representar distintas cosas. Seguridad, cómputo, storage, redes, acceso y demás. Vamos a arrancar con el pod, que es la abstracción que me da para la ejecución de un microservicio o más microservicios. Vamos a arrancar por la derecha. Todos esos objetos me permiten a mí calendarizar ejecuciones o escalar ejecuciones de un contenedor. Por ejemplo, el deployment es el más común, me permite generar varias réplicas, ¿no?, de mi pod. Y después tenemos uno que es el stateful set, que me permite generar pods que tienen un estado durable en el tiempo, ¿no? Pods que no son stateless, son stateful. Después tenemos cron job y show, que es para calendarizar en base a un tiempo una ejecución de un pod. Y después tenemos daemon set, que me permite ejecutar aplicaciones o contenedores que tienen una naturaleza de ejecutar en segundo plano, ¿no? Por eso se llama daemon. Todos estos objetos, seguramente haya más, pero esos son los principales que se usan para lo que modelar un pod y ejecutar contenedores en Kubernetes. Después avanzamos a la parte de storage. PB, volumen persistente, y persistent volume claim son dos abstracciones que me da Kubernetes para poder decirle: mi contenedor necesita disco, necesita 2 GB de disco. Entonces, lo que genera Kubernetes es un volumen persistente, que esto se mapea, si lo vamos a un modelo de nube, se mapea con un disco en Amazon, un disco en Google, un disco en Microsoft, y esta es la abstracción del pod que le dice: dame 5 GB de este disco. Así, burdamente explicado sería eso. La parte de configuración, como habíamos visto, uno de los 12 factor habla de externalizar la configuración que varía fuera de la aplicación, porque si no, cada vez que yo tengo que tocar una URL para acceder a otro servicio, tengo que andar tocando el código y redesplegando. Entonces no es la idea. Kubernetes nos ofrece objetos de configuración. Yo puedo generar un mapa de configuración o secretos, ¿no?, si la información es sensible, que los vinculo a mi aplicación y los manejo en forma externalizada. Yo puedo editar estos sin tener que redesplegar mi código fuente, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Y finalmente tenemos la capa de acceso al pod, o sea, cómo la gente accede, ¿no? Imagínense que el pod es una API o es una UI, ¿no?, que quiero acceder por una web. Bueno, tenemos el ingress y el service, que son dos objetos que suelen trabajar juntos. No hace falta que estén juntos, pero suelen trabajar juntos, para poder permitir el acceso de usuarios, ¿no? Por eso acá estaría la parte de lo que es el acceso de usuarios a una API en particular y poder solicitar funcionalidades de negocio. Bien, un poco para cerrar esta sesión, vamos a comentar lo que hay más allá de microservicios que hoy se está viendo en algunas organizaciones, y es, bueno, después de micro viene pico y nano, serían nanoservicios. Nanoservicios es un concepto que viene a achicar mucho la granularidad de lo que son los microservicios y a ejecutar mucho más rápido. Digamos, ya cuando hablamos de nanoservicios hablamos de que nos importa el microsegundo de ejecución, porque podemos encadenar muchos nanoservicios para poder dar una funcionalidad de negocio. Hablamos de que son menos complejos, obviamente, que los microservicios. Y hablamos de que son más simples y ágiles, digamos, para poder escalar, ¿no? Un tema con dos. Ahí está. Si tenemos que hacer una comparativa muy simple entre cuándo usar uno y cuándo usar el otro, cuando tenemos componentes con mucho grado de transaccionabilidad o lógica de negocio, yo me iría más a microservicios, porque por más que tenga equipos diferenciados para trabajar, que es lo que dice por acá, tenemos un dominio bien definido de lógica que queremos instanciar en cada microservicio. Para lograr transaccionabilidad en nanoservicios tendríamos que generar un montón, y muchas veces encadenar tanto suele ser un antipatrón para nanoservicios. ¿Por qué? Porque la observabilidad sobre nanoservicios es más limitada, no es tan simple implementarla como microservicios, y puede haber costos desmedidos, ¿no? Por ejemplo, en Amazon es muy común, no sé si se puede nombrar, pero en Amazon es muy común trabajar con lo que son las lambdas, ¿no? Las lambdas de Amazon, y lo que suele pasar, que se conoce como lambda health,
es que si yo empiezo a conectar un montón de lambdas una tras la otra, pierdo esa orquestación, pierdo la observabilidad de qué pasó con cada uno de esos pasos y podría gastar mucha plata. Si lo que estoy ejecutando tarda mucho, por ejemplo, si es un proceso largo, no tendría que usar Nano, tendría que irme más a un microservicio de ejecución permanente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque... ¿Me volvés uno, Santi? Sí. ¿Está? Ahí. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque los nanoservicios se popularizaron con lo que se conoce como serverless, que es un modelo de cómputo que, si bien el nombre indica que no tiene servidores por si no pueden ejecutar, pero son para casos de uso, problemáticas muy particulares. Por ejemplo, problemáticas de procesos que no tienen larga duración, procesos que simplemente tienen que hacer una notificación, por ejemplo, o un renderizado, procesamiento de imágenes, ¿no? Procesos que son muy puntuales y no dependen de muchas cosas alrededor. Bueno, se suelen modelar en nanoservicios. Y acá un poco la última lista, la del cloud, cómo el cloud habilita a que yo pueda generar este tipo de abstracciones de diseño. Bueno, acá tenemos los diferentes modelos, ¿no?, de cómputo en nube, desde infraestructura como servicio hasta un SaaS, ¿no?, un software como servicio. ¿Qué manejo yo? ¿Qué maneja la nube? Sería un poco la diferencia. Y cuál es, en verde está la mínima unidad de escala, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido cómputo de la nube, la escala es por cada máquina virtual que le pido, ¿no? Entonces, fíjense cómo puedo empezar a hacer un mapeo entre los modelos de Container as a Service y Platform as a Service, que acá estaría Kubernetes, con lo que sería un microservicio, una abstracción de tipo microservicio, y cómo podría ya irme a un modelo, ahí está, de funciones como servicio para lo que es un nanoservicio, ¿no?, en el que por ahí quiero escalar a nivel de pieza de código, de función de código puntual. En un nanoservicio yo lo que modelo es una función de código, no tengo que hacer toda mi aplicación completa. Mi responsabilidad es muy acotada, yo modelo mi función, escalo con eso y la nube me presta todo un stack para que yo con mi función desplegada pueda escalar. Eso es todo. Si puedo avanzar. Ahí. Gracias. Muchas gracias. Ahora, mientras cambiamos de presentación y nos recordamos